Buenos días de nuevo. Vamos a acabar con la metafísica si la metafísica no acaba con nosotros. Estamos con la fotocopia número 6 y en este parrafito el giro antropocéntrico de la filosofía, todo se centra en el hombre y sus problemas, empezando por el problema del conocimiento, será definitivo en la filosofía moderna a partir del siglo XVIII, a pesar de los sistemas que elaboran los llamados filósofos idealistas alemanes, de los cuales Hegel, que muere en 1831, es el más importante. Traducción. Parecía que la cosa estaba zanjada, ¿no? Viene Kant y resuelve el problema, la polémica que había habido durante un siglo entre racionalistas e empiristas, entre metafísicos y antimetafísicos, entre los que consideraban que era posible que el ser humano conociera a Dios, alma y mundo, y los que decían que no era posible porque la razón humana tenía un límite y ese límite era la experiencia. Parecía que estaba la cuestión perfectamente dirimida y ya no vamos a tratar la metafísica. Esa metafísica que consideraba Wolff que podía tratar de Dios, del alma y el mundo era imposible. Bien, pues aparece una corriente filosófica que es el idealismo alemán, que al contrario considera que sí que es posible. A ver, solo va a ser esta, el resto de los filósofos y siglos después ya no tratarán cuestiones metafísicas. Vamos a ver a continuación un texto de Hegel. No os preocupéis, este texto es muy complicado, este texto no va a entrar nunca en un examen, no lo vais a tener que comentar. Lo único es que tengamos un poco de idea. ¿Vale? Igual que sabemos que hay un señor que se llama Einstein y que tiene una teoría que es la teoría de la relatividad, pero no la estudiamos en humanidades ni en ciencias sociales y seguramente tampoco en física, será algo que si alguien hace la carrera de física estudiará en la carrera, pero por lo menos tenéis el conocimiento que hubo un señor, un científico muy brillante que fue Einstein y que tiene una teoría, pues esto es igual. La teoría de Hegel no se da ni siquiera en segundo de bachillerato, en la carrera difícil, y yo a Hegel lo entendí cuando hice el doctorado con un filósofo que es Félix Duque, que nos explicó por fin a Hegel. O sea que es difícil, nos extrañe entender muy poco. Bien, lo único que os diría a medida que vamos leyendo es que nos quedemos con alguna idea, ¿vale? ¿Qué es la filosofía para Hegel? La filosofía es pensamiento que se acerca a la conciencia, que se ocupa consigo mismo, que se convierte a sí mismo en objeto, que se piensa a sí mismo y sin duda en sus diferentes determinaciones. La ciencia de la filosofía es de esta manera un desarrollo del pensamiento libre, o mejor, es la totalidad de este desarrollo, un círculo que vuelve sobre sí, permanece enteramente en sí. Es todo él mismo el que quiere volver solo a sí mismo. Cuando nosotros nos ocupamos con lo sensible, entonces no somos libres en nosotros mismos, sino que somos en otro. Otra cosa sucede al ocuparnos con el pensamiento. El pensamiento existe solamente en sí mismo. Así la filosofía es el desarrollo y evolución del pensamiento, que no es impedido en su actividad. De esta manera la filosofía es un sistema, pero la significación propia del sistema es totalidad y es solamente verdadero en tanto que la totalidad comienza desde lo simple y a través del desarrollo se hace siempre más concreto. En la filosofía como tal, en la filosofía actual, en la última, está contenido todo aquello que ha producido el trabajo durante miles de años. La filosofía actual es resultado de todo lo precedente, de todo el pasado, y el mismo desarrollo del espíritu considerado históricamente es la historia de la filosofía. Ella es la historia de todos los desarrollos que el espíritu ha hecho desde sí mismo, una representación de estos momentos, de estas etapas, como se han sucedido en el tiempo. Este es el sentido, la significación de la historia de la filosofía. La filosofía emerge de la historia de la filosofía y al contrario. Filosofía e historia de la filosofía son la misma cosa, una imagen, un trasunto de la otra. El texto es de Hegel y es la introducción a la historia de la filosofía. ¿Vale? Bien, ¿qué palabra nos puede ser complicada? El texto es complicado, pero no el vocabulario. La única
trasunto, imitación exacta, imagen o representación de algo. Es una imagen, ¿de acuerdo? Bien, volvamos al texto. Ya digo, nos vamos a quedar con 6 cositas, ¿de acuerdo? No intentemos entenderlo todo, no pasa nada, Hegel no entra, simplemente es para tener una idea vaga de quién es este señor y por qué es tan importante. La filosofía es pensamiento que se acerca a la conciencia, que se ocupa consigo mismo, que se convierte en sí mismo en objeto, que se piensa a sí mismo sin duda en sus diferentes determinaciones. Bien, nos puede parecer extraño, pero la filosofía para Hegel, ¿de qué trata? De la filosofía. Es una cosa de mirarse el ombligo, solo se trata de sí mismo. La ciencia de la filosofía es de esta manera un desarrollo del pensamiento libre, o mejor, es la totalidad de este desarrollo, un círculo que vuelve sobre sí, permanece enteramente en sí, es todo el mismo el que quiere volver solo a sí mismo. Aparte de expresar de otro modo que la filosofía es pensar la filosofía, también vemos que para Hegel la filosofía es una ciencia. Hemos visto que no para todos los filósofos y sobre todo después de Kant, la filosofía es una ciencia. Cuando nosotros nos ocupamos con lo sensible, entonces no somos libres en nosotros mismos, sino que somos en lo otro. Esta es una idea muy romántica y el idealismo tiene mucho que ver con el romanticismo. Esta idea de que el pensamiento es libre, mientras que lo físico no lo es. Cuando yo conozco algo, estoy limitado, ¿no? Miro algo y tengo que decir, bueno, esto es un libro. Mi conocimiento sensible se ve limitado por mis sensaciones, es frío, es caliente, es pesado, es ligero, no lo decido yo. Pero cuando pienso libremente y puedo pensarlo todo. Conocer, no conozco todo, pero pensarlo, lo puedo pensar todo. Puedo pensar, por ejemplo, en que puedo salir volando por la ventana. Lo puedo pensar, pero no lo puedo experimentar. Otra cosa sucede al ocuparnos con el pensamiento. El pensamiento existe solamente en sí mismo. Así, la filosofía es el desarrollo y evolución del pensamiento que no es impedido en su actividad. Vale, al principio de este texto decía Hegel que la filosofía es pensar acerca del pensamiento. Claro, pues uno pensaría que es soso. Ya, pero es que es un desarrollo, es una evolución. Es todo ese desarrollo, todos esos pasos que da el pensamiento. De esta manera la filosofía es un sistema. Vale, otra cuestión. La filosofía se convierte en un gran sistema. ¿De Es sistemática, cosa que volvemos por lo tanto a Wolff, ¿no? De ese intento de que la filosofía sea sistemática. Pero la significación propia del sistema es totalidad, y es solamente verdadero en tanto que es totalidad que comienza desde lo simple, a través del desarrollo, se hace siempre más concreto. Hemos visto la filosofía es un desarrollo del pensamiento, pero además es que lo es todo, ¿de acuerdo? Esta es la genialidad o la locura de Hegel. Hegel es un filósofo que lo trata todo. Si uno entiende a Hegel, entiende todo. Y uno le entra, bueno, un abismo. Es una experiencia como, Dios mío, por fin lo voy a entender todo. Es el último filósofo que pretende abarcarlo todo. En la filosofía como tal, en la filosofía actual, en la última está contenido todo aquello que ha producido el trabajo durante miles de años. La filosofía actual es el resultado de todo lo presente, de todo el pasado. Bien, esta es otra cuestión que hace que Hegel sea genial. ¿Por qué lo incluye todo? Porque la filosofía es el resultado de todo el proceso que ha hecho la humanidad, de todos los pasos, no solo filosóficamente, que primero vino los presocráticos, luego Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, luego Descartes, Hume, luego Kant, hasta llegar a Hegel. No, no, todo. Todo el proceso que ha hecho en la ciencia, en la política, en la historia, en las matemáticas, en el arte, todo eso es la filosofía, lo contiene todo. Y el mismo desarrollo del espíritu considerado históricamente es la historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos cuando tratamos las distintas etapas de la filosofía que Hegel introduce en la filosofía la historia. Os había dicho, esto es una anécdota, pero quizá ayude a entender. Kant era un gran defensor de la Revolución Francesa. ¡Qué bien! La Revolución, por fin triunfa la libertad, la igualdad. Pero después de la Revolución viene el terror y después viene Napoleón y Napoleón invade Alemania.
¿Vale? Hegel, que es un poquito posterior, se da cuenta que la libertad no es un camino de rosas, la libertad requiere sufrimiento, hay muertes, hay derrotas y justamente en el pensamiento también lo hay. Hay desengaños, derrotas y en esa lucha ideológica, no con muertos, pero sí empiristas frente a racionalistas, aristotélicos frente a platónicos, aquellos que siguen a San Agustín frente a los que siguen a Santo Tomás, la patrística frente a la escolástica, en esas luchas intelectuales es como va surgiendo el pensamiento. Y nos habíamos quedado, ella es la historia de todos los desarrollos que el espíritu ha hecho desde sí mismo, una reflexión de estos momentos, de estas etapas, cómo se han sucedido en el tiempo. Por eso la filosofía no trata nada ajeno a ella, pero es que lo trata todo porque ha sido todo el desarrollo, todos los pasos que ha dado la humanidad científicamente, artísticamente, religiosamente, históricamente, para alcanzar hasta Hegel. Este es el sentido, la significación de la historia de la filosofía. La filosofía emerge de la historia de la filosofía y al contrario. Es decir, para Hegel, historia de la filosofía y filosofía son lo mismo. Filosofía e historia de la filosofía son una misma cosa, nos lo dice incluso más claro. Una imagen, un trasunto, es lo mismo una cosa que la otra. Os decía, nos quedamos con un poquito que la filosofía tiene como objeto la propia filosofía, que la filosofía es una ciencia para Hegel, que la filosofía es un pensamiento libre, que la filosofía es sistemática, que la filosofía piensa la totalidad y que el objeto de la filosofía es la propia historia de la filosofía. ¿Vale? Último parrafito. En la actualidad los filósofos trabajan principalmente sobre los problemas del hombre y sus productos culturales. No hemos seguido la senda de Hegel, hemos seguido más bien la senda de Kant, la metafísica es imposible, pues vamos a tratar del ser humano. Junto a la antropología filosófica que surgió con gran vigor hacia 1928 y que hoy está un tanto apagada, surgen las llamadas filosofías de filosofía de la ciencia, filosofía de la cultura, filosofía del arte, filosofía del derecho, filosofía de la historia. ¿Vale? Bien, la antropología, que aparece en 1928, pretendía unirlo todo. Es un intento fallido, no consiguió justamente unirlo todo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no había una antropología? Sí, Platón tiene una antropología, la hemos visto, ¿no? El ser humano tiene un alma inmortal y además tiene distintas almas, que es el alma racional, que es el alma irascible, que es el alma combustible. Aristóteles también tiene una teoría acerca del ser humano, ya, pero no existía como rama de la filosofía, igual que Platón tiene una teoría del conocimiento, la reminiscencia, pero como rama de la filosofía no se constituyó hasta la modernidad. Bien, la antropología es bastante reciente, es del siglo XX y en principio fue un intento de vamos a unir todas las distintas conocimientos filosóficos, científicos, para constituir una unidad. Fue fallido y como veis, normalmente hoy no somos tan pretenciosos como Hegel, nadie osa decir yo lo voy a tratar todo y los filósofos cada uno trata de un tema particular, unos de la ciencia, otros del arte, otros de la historia y no pretenden tratarlo todo. De los tratados filosóficos clásicos, dos perviven con singular fuerza: la lógica, que junto con la filosofía de la ciencia o epistemología está a punto de separarse de la filosofía, y quizá aún más la ética, debido a los difíciles problemas que se plantea en la sociedad moderna. A ver, ya hemos hablado que la lógica pues tuvo su revolución cuando se unió a las matemáticas y sobre todo en la actualidad tiene muchísimo auge por lo que es la informática. Hay que hacer programas informáticos y son pura lógica. Y por el otro lado está la ética. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos problemas, problemas que jamás podrían haber planteado Platón y Aristóteles. Por ejemplo, el cambio climático. Podemos destruir nuestro planeta. O por ejemplo, una guerra que podría acabar con
nuestro planeta, porque tenemos armas de destrucción masiva que no tenían los griegos y que no tenían los medievales. Por ejemplo, los niños soldados, pues no había niños que fueran soldados en la antigüedad y en el medievo. O por ejemplo, la clonación humana. O por ejemplo, tenemos en este momento una pandemia. Antes, claro que había pestes, pero no era una cuestión mundial. Entonces, todas esas cuestiones plantean problemas nunca vistos, ¿de acuerdo? Que los filósofos están intentando dilucidar y que son muy interesantes y es algo de plena actualidad. Y con esto hemos acabado con la metafísica. Hasta luego.